Hola, muy buenas tardes. Soy Vanely Vázquez Torres, estudiante de la maestría en Educación Matemática por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy les vengo a platicar acerca de la tasa de variación media e instantánea, un camino hacia la derivada utilizando la teoría APOE. A lo largo de la historia se han llevado a cabo estudios sobre los conceptos de razón de cambio promedio y razón de cambio instantáneo. Por ejemplo, Tales de Mileto en el año 585 a.C. contribuyó con investigaciones relacionadas con razones y proporciones para comparar diferentes medidas entre segmentos y analizar sus relaciones. La noción de razón de cambio y el concepto de derivada han permitido no solo el estudio y análisis de fenómenos en constante cambio, sino también la caracterización y representación matemática de una amplia gama de problemas. Para este trabajo se analizó un problema de modelación en el área de economía, que está relacionado con el cálculo de los beneficios obtenidos por una compañía a lo largo del tiempo. Su objetivo fue favorecer la interiorización de acciones en el proceso de tasa de variación promedio como una aproximación razonable de la tasa de cambio instantánea en un punto dado de una función. Este trabajo se fundamenta en la teoría POE, cuyo objetivo es el análisis de la construcción de conceptos matemáticos por parte de los estudiantes, esto para mejorar la enseñanza de los mismos. La teoría POE, por sus siglas, acción, proceso, objeto y esquema, describe las estructuras y los mecanismos mentales mediante los cuales una persona construye su entendimiento de un concepto matemático. Es una teoría cognitiva y dinámica que está basada en la epistemología constructivista de Piaget. La teoría POE explica cómo un individuo construye mentalmente su entendimiento acerca de conceptos matemáticos. Y para ello es necesario que construya estructuras que surgen motivadas de varios momentos de reflexión, es decir, mediante mecanismos mentales. Definimos lo que es una estructura mental. Es cualquier estructura estable que es construida en la mente del individuo y es usada para dar sentido a nociones y situaciones matemáticas. Por su parte, un mecanismo mental es el medio que permite que esa estructura mental pueda desarrollarse en la mente del individuo o el grupo de individuos. Además, la teoría POE nos permite diseñar con fineza instrumentos de enseñanza e investigación, así como explicar o ayudar a resolver las dificultades de los estudiantes y así promover el aprendizaje. Las estructuras y mecanismos mentales. Las acciones son las estructuras más primitivas y son fundamentales para la teoría POE. Un concepto se concibe primero como una acción, es decir, como una transformación dirigida externamente de un objeto u objetos previamente concebidos. Es externa en el sentido de que cada paso de la transformación necesita ser realizada explícitamente y guiada por instrucciones externas, además de que cada paso provoca el siguiente, es decir, los pasos no se pueden imaginar y ninguno se puede omitir. A medida que las acciones se repiten y se reflexionan sobre ellas, el individuo puede depender de señales externas, pero que ya están en un control interno sobre ellas, es decir, la interiorización, que es la repetición de las acciones que se realiza por el sujeto para así poder formar un proceso. El proceso es una estructura dinámica que se percibe como algo interno que ya está bajo el control del individuo. En este paso es posible saltar los pasos, generalizar o imaginar sin hacer incluso acciones. La encapsulación es la transformación mental de un proceso, el cual posteriormente se ha interiorizado de una acción en un objeto cognitivo. Es decir, la encapsulación es un mecanismo que permite la construcción de un objeto cuando la persona tiene necesidad de utilizar el proceso como un todo y así llevar a cabo acciones sobre él. Es posible que se desencapsulen estos objetos en los procesos que le dieron origen y así llegamos al esquema, que es una colección de acciones, procesos, objetos e incluso otros esquemas
que se han relacionado entre sí y que para el individuo forma un marco coherente, es decir, la totalidad del conocimiento, que para él o para ella está conectado a un tema matemático en particular. En la investigación también hablamos acerca de la descomposición genética, que es un modelo el cual describe con detalle las estructuras y los mecanismos necesarios para construir el o los conceptos. Cabe resaltar que una descomposición genética no es único, se pone a prueba mediante investigación, se refina hasta que este modelo funciona y posteriormente se valida. Asiala y otros colaboradores en el año 1997 hicieron un estudio sobre la comprensión gráfica del objeto derivada en un punto y además realizaron una descomposición genética, donde sugieren que existen dos trayectorias relacionadas entre sí, a partir de las cuales se construye el concepto de derivada, la trayectoria gráfica y la analítica. Por su parte, Vadillo, en el año 2003, en su tesis doctoral titulada La derivada como objeto de enseñanza y aprendizaje en profesores de matemática de Colombia, expone una descomposición genética basándose en la propuesta elaborada por Asiala, donde incluye el objeto función derivada. En nuestra investigación tomaremos ambas descomposiciones genéticas como referencia y a continuación enlistamos los pasos que fueron necesarios hasta llegar al de nuestro interés. Como paso 1, la acción de formar una secante que pasa por dos puntos de una curva y la de calcular su pendiente. La interiorización de las acciones en el paso 1 en un proceso reflexionando sobre los resultados de su repetición a medida que estos puntos se acercan más y más y calculando la tasa de variación media cuando la diferencia entre esos puntos se hace cada vez más pequeña. El paso 3 consiste en la encapsulación del proceso 2 en un objeto recta tangente. Esto como resultado del límite de la posición de las secantes y en el objeto tasa de variación instantánea. En el 4, las acciones de conectar dos puntos diferentes, pero muy cercanos en un gráfico y calcular su pendiente, o usar dos puntos consecutivos de una tabla que relaciona dos magnitudes covariantes para calcular la tasa de variación promedio. Y en el 5 es interiorizar las acciones descritas en la parte 4 en procesos para obtener una tasa de variación media como una aproximación razonable a la tasa de cambio instantánea en un punto dado. La razón de cambio es la medida en la que una variable se transforma en relación con otra. Este concepto evalúa la magnitud que compara dos variables, considerando sus unidades de cambio. La pendiente, vista como razón de cambio, está dada como una comparación de dos variables y se refiere a la medida de cambio del fenómeno, es decir, la razón de cambio es igual a la pendiente de la recta. La tasa de variación media de una función en un intervalo es el número de unidades que crece o decrece la función por cada unidad que aumenta la variable independiente. En lenguaje algebraico se tiene que la razón de cambio, pendiente o también tasa de variación media es igual a un delta y sobre un delta x, es decir, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, donde y es igual a f de x y el delta de x representa lo que cambia x de x1 a x2 y se cuantifica mediante esa diferencia, x2 menos x1. Y delta y son los cambios en f de x y se cuantifica con la diferencia f de x2 menos f de x1. Si x2 tiende a x1, es decir, un valor se aproxima cada vez más a otro, la tasa de variación media se convierte en tasa de variación instantánea como el límite cuando x2 tiende a x1 de f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Se define la tasa de variación instantánea en un punto como el límite, cuando el intervalo se hace infinitamente pequeño de la tasa de variación media. El significado de la tasa de variación media es equivalente al concepto de la derivada de una función. Antes de iniciar con la implementación de las actividades que fueron diseñadas de la mano de la descomposición genética y del problema, el investigador formó 6 equipos y les comentó que en sesiones posteriores irían trabajando de esa manera. El ejercicio analizado es el siguiente. CF de x igual a 3x cuadrada menos 2x más 1
la ecuación que representa los beneficios de una compañía en millones de pesos y X representa el año desde enero de 2003. En el inciso A se les pide calcular el beneficio promedio que ganó la compañía durante el periodo de enero 2005 a enero 2007 y en el inciso B los beneficios de la compañía a principios de un año en específico. La población consistió en 24 alumnos de edades entre 18 y 20 años del primer año de la licenciatura en arquitectura, que cursaban por primera vez la materia de cálculo diferencial en un periodo enero-abril de 2004 en una universidad del estado de Puebla. Podemos observar en las proyecciones de los estudiantes en el inciso A, que ese era el cálculo de la tasa de variación media, los jóvenes se dieron cuenta que indicaba enero de 2003, ese era su X igual a 0. Para enero de 2005 era un X igual a 2 y enero de 2007 un X igual a 4. Al sustituir estos valores en la función y meterlos al cálculo de la tasa de variación media, les daba un beneficio de 16 millones de pesos. Arriba tenemos el de un equipo y abajo en la figura 2 el de otro equipo, un procedimiento similar y llegaron al mismo resultado. Para el inciso B, en la tasa de variación instantánea, como lo pedía en el año 2005, tomaron el X igual a 2 y tomaron puntos cercanos a él, 1.9, 2.0, y se dieron cuenta que daba un beneficio de 10 millones de pesos. A lo cual ellos dijeron, eso es el límite cuando X se hace más cercano a 2 de la función y eso es igual a 10. Por ambos métodos llegaron al mismo resultado. Para esta actividad podemos ver que el 100% de los estudiantes interiorizaron las acciones en un proceso para así obtener la tasa de cambio instantánea en un punto dado. Fueron repitiendo durante las actividades anteriores acciones para poder llegar a este punto. Los estudiantes aquí son capaces de interpretar los resultados de la tasa de variación media obtenidos y además de situar la respuesta al contexto del problema. Lo más interesante de este ejercicio son las respuestas a la segunda pregunta, en la cual responden definiendo que el límite de la función es el valor de 10 cuando x tiende a 2. El 67% de los estudiantes de los equipos definieron que el límite cuando x tiende a 2 es 10. Y este hecho nos confirma la encapsulación del proceso, porque al imaginarse pasos sin darlos a conocer explícitamente, pueden definir la tasa de variación instantánea como el límite de una función. Cabe resaltar que durante la discusión en clase salió a relucir este tema del límite. Los estudiantes comentaban que en algún momento del bachillerato llegaron a ver la definición, sin embargo, el concepto como tal y la relación con la tasa de variación instantánea no quedaba muy claro hasta ahora repetir y reflexionar en cada uno de los ejercicios. Como comentarios, el ejercicio favoreció que los estudiantes interiorizaran las acciones que fueron realizando previo a este problema. Al dar el salto a la tasa media de variación y a la de instantánea, comprendieron la diferencia de uno al otro y al mismo tiempo lo fueron asociando al concepto de límite que es previo a la derivada. Esto nos reafirma que otorgar a los estudiantes un problema interesante donde tengan que hacer ciertos cálculos y llevarlos al contexto nos afirma que les es posible comprender a mayor profundidad el concepto con el que se desee trabajar. A continuación les dejo algunas referencias y les doy las gracias.